Hola, bienvenido. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje, y en esta oportunidad me dirijo a los estudiantes del primer año de educación secundaria. El día de hoy en la clase vamos a hablar acerca de algunos signos de puntuación. Comenzaremos nuestra clase con el punto. Definición. Es un signo de puntuación, como está escrito o dibujado entre los paréntesis, de pequeñas dimensiones que se escribe en la parte baja del renglón. O sea, el punto no lo vas a poner a media altura, sino en la parte baja. Y pegado a la palabra o cifra que lo precede. Como te das cuenta, aquí este punto está sin espacio, está pegado a la palabra precede. Gráficamente señala la pausa que marca el final de un enunciado, oración, de un párrafo o de un texto. Ahora hablemos de las clases. Tenemos 3 clases de punto. El primero, el punto y seguido. Separa los enunciados en un párrafo. Se escriben al final de una oración y a continuación en el mismo renglón empieza otra oración. Estamos hablando del punto y seguido. Después de un punto y seguido, recuerda que tienes que volver a iniciar con mayúscula. También tenemos el punto y aparte. El punto y aparte se escribe al final de un párrafo. Cuando se coloca el punto y aparte, el enunciado siguiente inicia un nuevo párrafo y también en el siguiente renglón. Finalmente tenemos la tercera clase, que es el punto final, y este aparece al final de un escrito o de una división importante del texto. O sea, puede haber también punto final al final, valga la redundancia, de un capítulo. Tenemos a continuación una muestra para poder saber dónde está ubicado el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Ejemplo, ese verano estaba decidido a pasarlo en la costa. Después de costa hay un punto y seguido. Y he marcado la palabra costa para que te des cuenta que aquí el punto y seguido se está presentando. Después del punto y seguido vamos a dejar un espacio, por eso que aquí tú notas un espacio, y vamos a iniciar con mayúscula la siguiente oración. Ya había reservado un departamento, coma, me había pedido las vacaciones en el trabajo y tenía lista la caña de pescar. Aquí hay otro punto y seguido. Dejamos un espacio, pero al último momento hubo que cambiar los planes. La costa sufrió una de las peores inundaciones de la década. Acá hay un punto y aparte, porque ya no continúa nada en el mismo renglón, sino que pasamos a escribir otro párrafo. Ahora que todo eso es historia antigua, coma, me doy cuenta de que esas fueron las mejores vacaciones de mi vida. Y aquí hay un punto y final, porque ya no hay nada más en el mismo renglón, pero tampoco hay nada más debajo en otro renglón. ¿Te das cuenta? Entonces, en este fragmento tenemos el punto y seguido, 2 puntos y seguidos, un punto y aparte y un punto final. Ahora hablemos del punto y coma. El punto y coma se grafica como acá mismo en el título está, un punto encima y una coma debajo. Definición, es un signo de puntuación, como aparece aquí entre los paréntesis, que se emplea para señalar una pausa algo mayor que la que representa la coma y menor que la que representa el punto. Casos de punto y coma.
El punto y coma separa elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que ya incluyen comas. Ejemplo, la chaqueta es azul, punto y coma. Este punto y coma me permite separar elementos de una enumeración. El segundo elemento sería los pantalones, coma, grises. Punto y coma, la camisa blanca, ese sería el tercer elemento. Y el abrigo negro, ese sería el cuarto elemento. Jóvenes señoritas, este punto y coma me permite separar elementos de una enumeración. Te hablé de la chaqueta, luego hablamos de los pantalones, luego hablamos de la camisa y finalmente del abrigo. ¿Te das cuenta que estos son elementos de una enumeración? Entonces, el punto y coma me permite separarlos. Profe, pero ahí también hay comas, sí. Y te recuerdas que en la clase de la coma que ya trabajamos, había un tipo de coma que se llamaba coma elíptica o verbal. Ya, aquí está presente ese tipo de coma, ya que esa coma sustituye al verbo de la oración. Entonces, con más razón, vamos a utilizar el punto y coma para distanciar a estos elementos que ya incluyen coma, ¿ya? Segundo ejemplo, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. 2 puntos. Bueno, vamos a describir qué tipo de trabajos van a desarrollar esos talleres. El primer grupo, coma, el taller de cerámica. ¿Ya? Punto y coma. Ahora vamos a hablar del segundo. El segundo, coma, el taller de telares. Punto y coma. El tercero, coma, el taller de cestería. Entonces, jóvenes señoritas, hemos utilizado aquí el punto y coma para separar elementos de una enumeración. En el segundo caso estamos separando elementos de, bueno, talleres, el primer taller, el segundo taller, el tercer taller, lo estamos separando con puntos y comas. Y dentro de estos también ya se han incluido las comas, también son comas elípticas o verbales. Caso número 2, se utiliza el punto y coma para separar proposiciones compuestas yuxtapuestas. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. ¿Te das cuenta que aquí hay una oración compuesta? La primera proposición es desde era necesario hasta noche. Esa es la primera proposición. Es una oración simple. Y la segunda proposición es hubo que establecer turnos. Quiere decir que aquí hay dos oraciones conectadas gracias a un punto y coma. No hay nexo. En lugar de nexo hay un punto y coma. El punto y coma entonces ha unido o ha separado proposiciones compuestas y yuxtapuestas que se relacionan entre sí. Siguiente ejemplo, la muchacha gozaba, coma, corría hacia su casa. Se sigue hablando de la muchacha. Punto y coma. Sus padres acababan de llegar. También este punto y coma me separa entonces aquí proposiciones compuestas y yuxtapuestas. Juana realiza una profunda investigación científica. Punto y coma. Recibe apoyo del gobierno de su país. En este caso también el punto y coma me permite separar proposiciones compuestas y yuxtapuestas que se relacionan entre sí. El caso número 3 es el caso que dice delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas, cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan la proposición a las que afectan. Ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, ya que vas a colocar el punto y coma antes de la conjunción o locución conjuntiva. El sin embargo es una locución conjuntiva. Por lo tanto, vas a usar el punto y coma antes y después vas a utilizar una coma. Esto para dar una mayor pausa al momento de leer. Los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Vas a preferir utilizar punto y coma antes de la conjunción o locución conjuntiva y después una comita para dar mayor
pausa al discurso. Ahora, profesor, pero hicimos en la clase de la coma un tipo de coma que se llamaba conjuntiva o de nexo gramatical. Sí, sí hemos hecho ese tipo de coma. Ese tipo de coma se prefiere utilizar antes de una conjunción o locución conjuntiva siempre y cuando el enunciado sea corto. Aquí estamos frente a enunciados extensos. Entonces, por eso que es necesario utilizar mejor en estos extensos el punto y coma antes y después una comita. Siguiente ejemplo, las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen muy limpias. Punto y coma. Por lo tanto, coma, creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas. ¿Te das cuenta que el enunciado es extenso? Cuando es extenso es preferible utilizar el punto y coma. Vamos ahora a aplicar el desarrollo de ejercicios. Y para esto, pues, vamos a utilizar la plumita. Escribe el punto donde sea necesario. No olvides colocar mayúscula después del punto. A. Me dirijo a usted. Recuerda, bueno, te menciono de manera oral, las abreviaturas terminan en un punto. Así que aquí es necesario utilizar un punto. Después de UD, que significa usted. Señor también es una abreviatura. Entonces, con un punto. Me dirijo a usted, señor presidente, para aclararle que nunca quise ofender a nadie. Aquí termina la oración, a nadie. Significa que ahí vas a colocar el punto. Es un punto y seguido. Y la siguiente letra, después de dejar un espacio, debe ir con inicial mayúscula. Así que yo lo voy a subrayar y tú ya sabes que eso se tiene que corregir con una inicial mayúscula. Creo que se han malinterpretado mis palabras. Si es que yo me expliqué mal, ruego allá. Esta es otra oración, ¿te das cuenta? Entonces aquí, después de palabras, un punto. Un punto. Y si hay un punto, porque aquí hay otra oración ya, aquí va inicial mayúscula. Lo voy a subrayar y tú ya sabes que se debe corregir con inicial mayúscula. Y esta tercera oración termina en un punto y aparte. Así que ahí vamos a colocar el punto. A la salida del colegio dimos un paseo por los jardines de El Retiro. Aquí hay un punto, debe ir un punto, porque es el fin de una oración. Por lo tanto, era inicia con mayúscula. Era una gozada ver la Rosaleda en plena primavera. Aquí también debe haber un punto. Jamás había contemplado, este jamás inicia con mayúscula. Jamás había contemplado tantas rosas tan bonitas. Montamos un ratito en barca, eso nos encantaba a todos. A ver, jamás había contemplado tantas rosas tan bonitas. Punto. Está hablando de la contemplación, una oración. Y aquí inicias con mayúscula. Montamos un ratito en barca. También termina en un punto y seguido. Y aquí vas a iniciar con mayúscula. Eso nos encantaba a todos. Y termina en un punto final. Final. B. Muy contentos, saludamos a la señorita, recuerda que es una abreviatura, punto, Isabel, que había sido nuestra profesora, punto, punto. Y ya tú sabes que aquí inicias con mayúscula. No nos dio tiempo a saludar al reverendo. Aquí un punto porque es una abreviatura, reverendo. P de padre, también un punto. Director que, como siempre, iba con mucha prisa, punto final. Listo. Y de esta forma, pues, estamos terminando el primer ejercicio. Pasamos al número 2. Número 2 dice lo siguiente.
Señale el enunciado en el que el punto y coma se puede reemplazar por la conjunción porque. Vas a reemplazar mentalmente. A ver. A. Debes alimentarte porque podrás estar sano. No tiene lógica. B. Él ríe porque nosotros también podemos reír. No tiene lógica. En este jardín, porque las flores crecen bellas. No. Estudió mucho porque quería tener una buena nota. Ah, causa-consecuencia. Entonces, sí. O causal, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Ahí sí. La respuesta sería la D. Número 3. Señale la opción en la que el signo de punto está bien utilizado. A ver, el signo del punto. A ver. ¿Dónde se ha utilizado bien? Del punto y coma será. Del punto y coma. Vamos a corregir. El punto y coma. Si vienes muy tarde, no podremos ir al cine. Si vienes muy tarde, no podremos ir al cine. Presentó dentro del plazo reglamentario toda la documentación necesaria. Sin embargo, le han dicho que tiene pocas posibilidades. Mira, cuando un enunciado es extenso, hemos dicho que vamos a preferir utilizar antes de la locución conjuntiva. En este caso, sin embargo, un punto y coma y después una coma. Entonces la respuesta correcta está en la letra B. En la letra B. ¿Ya? Aquí vamos a corregir, debe decir punto y coma. Y esta es la respuesta. Listo. Ahí entonces estaríamos indicando de que la letra B es la respuesta correcta. 4. Coloca los puntos y comas donde sea necesario. Vamos a utilizar aquí y colocar los puntos y comas. Hoy vendrás. Punto y coma. Tú mañana, tu amigo. Ah, no. Vamos a corregir. No tiene sentido. Ahora sí. Hoy vendrás tú. Acá era el punto y coma. Me he confundido. Ya, ahora sí. Hoy vendrás tú, punto y coma. Mañana vendrá tu amigo. He utilizado el punto y coma para separar elementos de una enumeración. Esta coma es una coma elíptica o verbal. Siguiente. El viento soplaba con fuerza. La marejada aumentaba, pero el barco se defendía bien. Mira, este es una locución, o perdón, es una conjunción. Entonces aquí pues, y además es extenso porque hay varias oraciones, entonces acabo de utilizar el punto y coma. Siguiente, unos gritaban, punto y coma, punto y coma. Unos gritaban, otros se insultaban, punto y coma, nadie se entendía. Todos tenían una apariencia doble, punto y coma. Una apariencia que pasaba inadvertida a primera vista. Ellos eran altos, punto y coma. Ellas más bien pequeñas. Y de esta forma hemos terminado el desarrollo de los ejercicios. Recuerda que más tarde nos encontramos para poder resolver los ejercicios de tu libro de actividades a las 10:25 en la asesoría. Muchas gracias por tu atención.